Muy buenas tardes para todos, reciban un cordial saludo. El día de hoy les hablaremos sobre la actividad 1, principales estructuras del sistema nervioso central, presentado por Claudia Patricia León Rueda y Betty Joana Pérez Castelblanco, en el curso de Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso Central de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Bueno, para empezar hablaremos qué es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es una parte fundamental del sistema nervioso humano. Está compuesto principalmente por el cerebro y la médula espinal, que están protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Respectivamente, el sistema nervioso central es responsable de coordinar y controlar las funciones vitales del cuerpo, así como de procesar y transmitir la información sensorial y motora. El cerebro es el órgano más complejo del sistema nervioso central y juega un papel crucial en la percepción, el pensamiento, la memoria, las emociones y el movimiento voluntario. Está dividido en diferentes lóbulos y áreas especializadas que realizan diversas funciones cognitivas y sensoriales. Por otro lado, la médula espinal actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es responsable de transmitir señales nerviosas que controlan los movimientos y las sensaciones desde y hacia diferentes partes del organismo. En conjunto, el sistema nervioso central regula nuestra respuesta a estímulos internos y externos, permitiendo una coordinación adecuada entre las distintas partes del cuerpo y nuestro entorno. Su función es esencial para mantener la homeostasis y asegurar nuestra supervivencia y adaptación en el ambiente. Hablaremos de cómo funciona el sistema nervioso central. Como lo mencioné anteriormente, el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El cerebro es el órgano principal del sistema nervioso central y al mismo tiempo es la sede de nuestras capacidades cognitivas, emociones y comportamientos. Este está dividido en diferentes áreas especializadas, cada una de ellas responsable de funciones en específicos, como la percepción sensorial, el pensamiento, la memoria y el control del movimiento voluntario. Cuando recibimos información del ambiente a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído o el tacto, esta se transmite a través de nervios hacia el cerebro. El cerebro procesa esta información, la interpreta y toma decisiones en función de ella misma. En cuanto a la médula espinal, es una parte fundamental del sistema nervioso central y se encarga de transmitir información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Funciona como una vía de comunicación bidireccional, entre las cuales tenemos recepción de señales. La médula espinal recibe señales sensoriales provenientes de todo nuestro cuerpo a través de nervios periféricos, ¿sí? Estas señales pueden ser diferentes tipos, como dolor, temperatura, percepción, tacto, etc. También tenemos la transmisión ascendente. La transmisión ascendente, por medio de las señales sensoriales, se transmite hacia arriba a lo largo de toda la médula espinal hacia el cerebro. Esta información es crucial para el cerebro porque toma decisiones y genera respuestas adecuadas a estímulos externos o internos. La siguiente es la transmisión descendente, ¿sí? El cerebro envía señales motoras a través de la médula espinal hacia los músculos y órganos, permitiendo así controlar los movimientos voluntarios e involuntarios, así como regular funciones autónomas como la frecuencia cardíaca o la respiración. Por otra parte tenemos los reflejos. La médula espinal también es responsable de los reflejos, respuestas rápidas e involuntarias a estímulos que ocurren a través de que el cerebro tenga tiempo de procesar la información. Esto garantiza una reacción inmediata de protección ante situaciones potencialmente peligrosas.
Bueno, y en resumen, la médula espinal es un conducto de comunicación vital entre el cerebro y el cuerpo, permitiendo el control y la coordinación de las funciones sensoriales y motoras que son muy fundamentales para nuestra supervivencia y el bienestar diario. Como ya tenemos un poco claro de cómo funciona nuestro sistema nervioso central, ahora miraremos qué otra estructura hace parte fundamental dentro del sistema nervioso central, entre el cual tenemos el encéfalo. El encéfalo es un órgano que hace parte del sistema nervioso central y es el responsable de dirigir y regular todas las actividades del cuerpo. El encéfalo se divide en tres principales regiones, como por ejemplo el cerebro, es la parte más grande y compleja del encéfalo, como ya lo había mencionado anteriormente. Se encarga de funciones como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las emociones y el control de los movimientos voluntarios, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado en las diapositivas anteriores. También encontramos el cerebrero ubicado en la parte posterior del encéfalo, justo debajo del cerebro. Su función principal es coordinar y regular el equilibrio, la postura y los movimientos precisos. Encontramos también el tronco encefálico en la parte de la región más primitiva del encéfalo y se encuentra en la base del cerebro. Esta controla funciones vitales esenciales para la supervivencia como la respiración, el latido del corazón, la presión arterial y la digestión. El encéfalo está compuesto por miles de millones de neuronas, que son las células especializadas en la transmisión de señales nerviosas. Estas neuronas se conectan entre sí formando circuitos complejos que permiten el procesamiento de la información y la toma de decisiones. Además, el encéfalo está protegido por tres capas de membrana llamadas meninges y está bañado en un líquido cefalorraquídeo que actúa como un amortiguador para protegerlo de los golpes y las lesiones. En conclusión, el encéfalo es el centro del control del sistema nervioso central y desempeña un papel crucial, ¿no?, en la regulación de todas las funciones del cuerpo. Su compleja estructura y diversas regiones asegura que podamos pensar, movernos y mantener nuestro cuerpo funcionando de manera coordinada y eficiente. Para terminar, dejo claro que también la médula espinal hace parte de la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo y se vería gravemente afectada, ¿no?, lo que podría tener consecuencias graves para nuestra capacidad de moverse y responder adecuadamente en nuestro entorno. Entonces decimos que el cerebro, el encéfalo y la médula espinal hacen parte de nuestro sistema nervioso central. Ahora mencionaremos algunas partes que tiene el encéfalo, que hacen parte del encéfalo, que entre ellas encontramos el cerebro. El cerebro es el órgano más grande del encéfalo y se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Cada hemisferio está dividido en diferentes lóbulos y áreas especializadas. Entre los óvulos está el óvulo frontal, óvulo parietal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. El cerebro es responsable de funciones como la percepción sensorial, el pensamiento, la memoria, el lenguaje, las emociones y el control de movimiento voluntario. También encontramos el cerebelo, se encuentra debajo de los hemisferios cerebrales en la parte posterior del encéfalo. Aunque es más pequeño que el cerebro juega un papel crucial en la coordinación y el control preciso del movimiento, así como el equilibrio y la postura. Allí también está el tronco encefálico, en la parte más inferior del encéfalo y conecta el cerebro con la médula espinal. El tronco encefálico se divide en tres partes: el bulbo raquídeo o médula oblonga, la protuberancia anular o puente troncoencefálico y el mesencefálico.
Es esencial para funciones vitales como la respiración, el latido del corazón y muchos otros reflejos automáticos. En resumen, las partes del encéfalo son el cerebro, el cerebrero, el tronco encefálico. Estas estructuras trabajan en conjunto para controlar nuestras funciones cognitivas, emociones, movimientos y regular funciones vitales del cuerpo. Además de las partes principales del encéfalo que mencioné anteriormente, como el cerebro, cerebelo y el tronco encefálico, existen otras estructuras importantes en esta región del sistema nervioso central, como lo es el tálamo. El tálamo es una estructura en forma de huevo situada en el centro del cerebro, dentro del cerebrero anterior. Actúa como una especie de estación de relevo para la información sensorial que proviene de los sentidos, excepto el olfato, antes de ser enviada a las áreas cerebrales correspondientes para su procesamiento. También está involucrado en funciones relacionadas con la atención y la conciencia, ¿no? También tenemos el hipotálamo. Esa estructura se encuentra debajo del tálamo y es fundamental para el mantenimiento del equilibrio interno del cuerpo, regulando funciones como la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño y las respuestas al estrés, además de controlar la liberación de hormonas a través de la glándula pituitaria, lo que otorga un papel esencial en el sistema endocrino. Allí también se encuentra el cuerpo estriado, ¿no? El cuerpo estriado es una parte del cerebro que forma parte del sistema límbico y está involucrado en el control del movimiento voluntario y en funciones relacionadas como el aprendizaje, la memoria y las emociones. Está la amígdala, es otra estructura perteneciente al sistema límbico. Es la amígdala que desempeña un papel central en la regulación de las respuestas emocionales, especialmente en las asociadas con el miedo y la ansiedad. El hipocampo, esta estructura también está ubicada en el sistema límbico y juega un papel crucial en el aprendizaje, la memoria, especialmente en la formación de nuevos recuerdos y la navegación espacial. Estas son algunas de otras estructuras importantes del encéfalo. Cada una de ellas, recordemos que tienen funciones específicas y trabajan en conjunto para permitir el funcionamiento y la regulación adecuada del cuerpo y las capacidades mentales. Antes de mencionar cuáles son las partes que forman la médula espinal, cabe resaltar que la médula espinal tiene 3 secciones, entre las cuales encontramos la médula espinal cervical, la médula espinal torácica y la médula espinal sacrolumbar. Recordemos también que la médula espinal es una estructura cilíndrica y delgada que se encuentra protegida dentro de la columna vertebral. Ahora sí, vamos a hablar sobre cuáles son las partes de la médula espinal, entre las cuales se encuentran las sustancias blandas. Es la capa externa de la médula espinal y está formada por haces de átomos, o sea, son prolongaciones de las neuronas, mielinizados que se encargan de transmitir señales nerviosas entre el cerebro y el resto del cuerpo. Estos axones están organizados en tractos o vías nerviosas que llevan información sensorial dentro de los nervios periféricos hacia el cerebro y transmiten órdenes motoras desde el cerebro hacia los músculos y órganos. También encontramos allí las sustancias grises. Esta es una capa interna de la médula espinal y tiene forma de mariposa o H. Está compuesta principalmente por cuerpos celulares de neuronas y es el centro del procesamiento y transmisión de la información dentro de la médula espinal. Aquí se lleva a cabo importantes funciones como el procesamiento de señales sensoriales y la coordinación de respuestas motoras reflejas. También encontramos la asta dorsal, es de una de las alas
de la sustancia gris y está involucrada en el procesamiento de señales sensoriales que llegan desde el cuerpo hacia la médula espinal. Está también el asta ventral, es la otra ala de la sustancia gris y contiene neuronas que envían órdenes motoras desde la médula espinal hacia los músculos y órganos del cuerpo. La médula espinal actúa como un cable de comunicación que transmite información entre el cerebro y el cuerpo. Las señales sensoriales que llegan desde los nervios periféricos se transmiten a través de la médula espinal hacia el cerebro, permitiéndonos percibir el entorno. A su vez, las órdenes motoras generadas en el cerebro se envían a través de la médula espinal para controlar el movimiento y las respuestas motoras. En resumen, la médula espinal está compuesta por sustancias blandas y sustancias grises, y su función esencial es transmitir información sensorial y motora entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es una parte esencial del sistema nervioso central y es responsable de la coordinación y el control de numerosas funciones corporales y respuestas motoras reflejas. Ahora hablaremos sobre las estructuras subcorticales. Las estructuras subcorticales son una parte esencial del cerebro humano y están ubicadas debajo de la corteza cerebral, en la capa más externa del cerebro. Aunque la corteza cerebral es responsable de muchas funciones cognitivas superiores, como el pensamiento consciente y la percepción, las estructuras subcorticales desempeñan un papel igualmente crucial en el procesamiento de la información y el control de diversas funciones vitales y comportamiento. Estas estructuras subcorticales trabajan en estrecha coordinación con la corteza cerebral para llevar a cabo una amplia gama de funciones, incluyendo el procesamiento sensorial, la regulación emocional, el control del movimiento y la memoria. Aunque la corteza cerebral a menudo recibe la mayor atención debido a sus funciones cognitivas superiores, es importante destacar que la estructura subcortical es fundamental para el funcionamiento integrado y eficiente del cerebro en su conjunto. Partes de las estructuras subcorticales. Diencéfalo. Está conformado por el tálamo, epitálamo, subtálamo e hipotálamo. Es la parte más posterior del telencéfalo y se encuentra en el interior del tejido perteneciente al telencéfalo. El tálamo. Es la estructura subcortical más voluminosa. Actúa como un centro de relevo entre el tronco encefálico y el telencéfalo. El tálamo está anatómicamente compuesto por 12 núcleos, 9 de los cuales están agrupados en anteriores, mediales y laterales, mientras que los 3 restantes conforman estructuras laminares que sirven como división de estos grupos. Epitálamo. El epitálamo es la parte posterior del diencéfalo. Se ubica posterior e inferiormente al tálamo y consta del cuerpo, glándula, pineal, la estría medular y el trígono de la avénula. Sabemos que la función de esta es el control de los ciclos del sueño y la vigilia, mediante la liberación de la hormona del sueño, la melatonina. Las conexiones de la glándula pineal con la vía visual le proporcionan información sobre la hora del día basándose en la cantidad de luz percibida por la retina. La oscuridad desencadena la liberación de la melatonina. Subtálamo. El subtálamo se ubica ventral al tálamo. Consta del núcleo subtalámico, la zona inserta de Forel y del núcleo peripeduncular. El núcleo subtalámico funcionalmente pertenece a los núcleos basales. Participa en el control de la actividad motora. El rol de la zona incierta sigue siendo un misterio. Sirve de relevo para fibras de numerosas partes del sistema nervioso central y se cree que juega un rol en actividades como la integración motora y la precisión de los movimientos corporales. El núcleo peripeduncular posee abundantes conexiones con el sistema límbico y se cree que tiene un papel importante en el control del comportamiento sexual. El hipotálamo se encuentra ubicado inferior y anteriormente al tálamo.
Es una parte del diencéfalo cuyo rol es mantener las funciones endocrinas y autónomas del cuerpo. El hipotálamo genera un estado de equilibrio fisiológico conocido como homeostasis. El hipotálamo también controla mecanismos de supervivencia a través de vías especiales denominadas ejes hipotalámicos. Estos ejes se proyectan desde el hipotálamo a la glándula hipófisis y desde esta a órganos diana. Existen tres ejes principales: el eje hipotálamo hipofisario adrenal, que coordina la respuesta al estrés; el eje hipotálamo hipofisario tiroideo, que regula la intensidad del metabolismo; y el eje hipotálamo hipofisario gonadal, que regula la reproducción. Hablaremos ahora de las glándulas importantes del cuerpo. Hipófisis. La glándula pituitaria, como se llama hoy día a la hipófisis, es la continuación del hipotálamo y descansa en la fosa hipofisaria, dentro de la silla turca del hueso esfenoides. La glándula consta de un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. El sistema límbico. Constituye una parte antigua del cerebro humano que está constituida por áreas corticales, subcorticales y troncoencefálicas. En un corte sagital del cerebro, el sistema límbico se extiende a través de las caras mediales de los lóbulos temporales, frontal y parietal. Las estructuras profundas que componen el sistema límbico son la formación del hipocampo, la amígdala, la corteza olfatoria, el diencéfalo, los núcleos basales, telencéfalo basal, núcleos septales y tronco encefálico. El sistema límbico controla el olfato, la memoria, las emociones y la homeostasis corporal. El hipocampo. Así entonces, el giro dentado del hipocampo, el subículo, constituyen la formación del hipocampo, la cual recibe su nombre debido a su similitud con la forma de un caballito de mar. La formación posee tres partes: cabeza, cuerpo y cola. La cabeza es la parte anterior más gruesa, mientras que la cola es el estrechamiento posterior. Los núcleos basales forman parte del sistema motor extrapiramidal y colaboran con el ajuste fino de los movimientos voluntarios. Los núcleos basales están conformados por 5 pares de núcleos: núcleo caudado, putamen, globo pálido, sustancia negra y núcleo subtalámico. Pero ¿cuál es la función de él? En pocas palabras, participan en la modulación de los movimientos mediante circuitos de retroalimentación con el tálamo y la corteza cerebral. La importancia de ellos puede apreciarse al observar la sintomatología de la enfermedad más prevalente que los aqueja, la enfermedad de Parkinson. La corteza cerebral, también llamada córtex cerebral o corteza del encéfalo, es la capa externa de sustancia gris que cubre por completo la superficie de ambos hemisferios cerebrales. La corteza cerebral se organiza en diferentes áreas funcionales como áreas sensitivas, área motora y de asociación. Tiene una gran variedad de funciones, entre ellas la percepción e interpretación de la información sensitiva y la planeación e iniciación de la actividad motora. También cumple un papel importante en las funciones cognitivas superiores, como la toma de decisiones, la motivación, la atención, el aprendizaje, la memoria, la capacidad de resolver problemas y el pensamiento conceptual. La corteza cerebral se divide en 6 lóbulos, según el orden de los surcos principales. Cada lóbulo tiene giros que contienen cuerpos neurales involucrados en funciones específicas. 4 de los 6 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital, obtienen su nombre de acuerdo con los huesos craneales suprayacentes. El lóbulo de la ínsula se encuentra profundo al surco lateral, mientras que el lóbulo límbico se encuentra en el aspecto medial del hemisferio cerebral. Los límites de estos lóbulos se definen por los surcos mayores que separan cada zona cortical del cerebro.
La corteza cerebral se puede dividir en tres áreas funcionales: primarias, secundarias y de asociación. Las áreas corticales responsables por las funciones elementales tanto motoras como sensitivas son las áreas primarias. Las áreas secundarias se encuentran alrededor de cada área primaria y reciben proyecciones aferentes de las áreas primarias correspondientes y del tálamo. Estas son las responsables de ingresar las señales de las áreas primarias con la información recibida del tálamo, para refinar los estímulos provenientes de las áreas primarias. Por otro lado, las áreas de asociación son áreas corticales que integran, procesan y analizan los diferentes tipos de estímulos que llegan al encéfalo y están involucradas en medir las funciones cognitivas superiores. Diferentes regiones de la corteza cerebral se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo con su histología evolutiva, su desarrollo y sus relaciones: alocorteza, mesocorteza y neocorteza. La primera de ellas, la alocorteza, es la más antigua de los tipos de corteza y se subdivide en arquicorteza y paleocorteza. La segunda de ellas, mesocorteza, es una corteza transicional entre la alocorteza y la neocorteza. Y la última, neocorteza, como sugiere su nombre, es la región cortical más reciente y constituye hasta el 90% de la corteza cerebral humana. La corteza cerebral se divide estructuralmente en áreas más pequeñas con base en los surcos y según su estructura histológica y organización celular. Las zonas resultantes más pequeñas se conocen como áreas de Brodmann. Hay un total de 52 áreas que han demostrado tener diferente organización neuronal y también se han correlacionado con varias funciones corticales. Entre las áreas de Brodmann más importantes, diríamos que en el lóbulo frontal encontramos la corteza motora primaria, en el área 4, corteza premotora y motora suplementaria, área 6, campo visual frontal, área 8, corteza prefrontal, área 9 y 10. En el lóbulo parietal, corteza somatosensitiva primaria, corteza de asociación somatosensitiva, giros angular y supramarginal. Lóbulo temporal, corteza auditiva tanto primaria como secundaria. En el lóbulo occipital, la corteza visual primaria, corteza visual secundaria y corteza de asociación visual. En el área de Brodmann, las especiales, encontramos el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, y el área de Broca, que son los componentes motores del habla. Giros principales de la corteza cerebral. El lóbulo frontal es el lóbulo más grande de la corteza y contiene 4 giros principales ubicados en su cara lateral: el giro precentral y los giros frontales superior, frontal medio y frontal inferior. En el hemisferio dominante, esta región contiene el área de Broca, área 44 y 45, responsable del lenguaje motor, por lo que es importante en el componente de la producción del lenguaje. El lóbulo parietal contiene el giro postcentral y los lóbulos parietales superior e inferior. El giro postcentral se conoce como la corteza somatosensitiva, áreas 3, 1 y 2 de Brodmann. Se encuentra entre los surcos central y postcentral y es la región de la corteza cerebral que recibe e integra la información sensitiva relacionada con el tacto y la propiocepción. Ambos giros están involucrados en la percepción auditiva y visual y forman parte del área de Wernicke, área 22, 39 y 40, la cual es la unidad funcional de la corteza cerebral que juega un papel importante en la comprensión del lenguaje. El lóbulo temporal consta de los giros temporal superior, temporal medio y temporal inferior, los cuales se separan por medio de los surcos temporal superior e inferior, respectivamente. Esta región de la corteza cerebral es responsable principalmente por la recepción de la información auditiva. En la cara medial del lóbulo occipital
el surco calcarino separa la cuña que se encuentra sobre el surco del giro lingual, que está por debajo del surco. Las regiones de ambos giros adyacentes al surco calcarino forman la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, responsable por la percepción e integración de la información visual. El lóbulo de la ínsula. La corteza de la ínsula está involucrada en la recepción, procesamiento e integración de varios tipos de información, incluyendo el gusto, la sensación visceral, el dolor y la función vestibular. El lóbulo límbico está constituido por los giros paraterminal, subcalloso, singular y parahipocampal. La corteza cerebral recibe su irrigación de las ramas corticales de las arterias cerebral anterior, media y posterior. Las arterias cerebrales anterior y media surgen como ramas terminales de la carótida interna, mientras que la arteria cerebral posterior es una rama terminal de la arteria basilar. La arteria cerebral media irriga principalmente la cara lateral del hemisferio cerebral, mientras que el lóbulo occipital y el giro temporal inferior reciben su irrigación de la arteria cerebral posterior. Ramas de estas tres arterias irrigan la cara medial e inferior de cada hemisferio. La anatomía del tálamo no es tan diferente al centro de una gran ciudad. Se encuentra convenientemente localizado en el centro del diencéfalo, profundo a la corteza cerebral y actúa como un centro de relevo. Este recibe, envía e integra numerosos impulsos motores y sensitivos entre los centros superiores y la periferia. El tálamo está formado por dos estructuras simétricas pertenecientes al diencéfalo. Cada mitad del tálamo tiene forma alargada en el eje anteroposterior, lo cual le da su apariencia ovoidea. Los tálamos están formados por sustancias gris que está interrumpida por una lámina de sustancia blanca llamada lámina medular interna, la cual presenta forma de letra Y al corte transversal. El tálamo se encuentra en el centro del diencéfalo. Debido a esto está rodeado de estructuras importantes. Gran parte de las funciones del tálamo están determinadas por sus núcleos. Además de estar dividido en anterior, medial y lateral por la lámina medular interna, los núcleos del tálamo están subdivididos en dorsales y ventrales. En total, el tálamo contiene 16 núcleos, la mayor parte de los cuales se encuentra en su gran porción lateral. El núcleo anterior, ubicado entre los brazos cortos de la lámina medular interna, está conectado con el tracto mamilotalámico proveniente del núcleo mamilar, que se encuentra en el tubérculo o cuerpo mamilar, así como con el hipotálamo y giro singular. Estas estructuras están integradas con el sistema límbico, ya que están encargadas de integrar las emociones con recuerdos recientes. La principal fuente de irrigación del tálamo es la arteria central posterior. La arteria comunicante posterior también entrega algunas ramas al tálamo después de pasar a través de la sustancia perforada posterior.